luego del asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, en el cual estarían involucrados 6 colombianos, analistas del conflicto confirman que los mercenarios de nuestro país tienen una alta injerencia dentro de los carteles criminales que operan en distintas naciones de la región, entre ellas Ecuador, donde se consolida el crimen transnacional. Tras la muerte del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, analistas del conflicto confirman que la participación de colombianos en actividades criminales en países latinoamericanos es innegable. En Ecuador los colombianos tienen una fuerte incidencia en la vida criminal. En Ecuador hay bandas ecuatorianas donde hay vinculados colombianos y demás que están operando para los 2 carteles de México, para el cartel del Sinaloa y para el cartel Jalisco Nueva Generación. Para los expertos, esta formación criminal no solo se da en Colombia, sino que emigran a otros países vecinos a formar mercenarios que operan en estas naciones. Se ha sentido fuerte presencia en Mendoza, Buenos Aires, en Argentina, en el sur de Chile, en Perú y en otras partes. Y las famosas escuelas de sicariato pues también van y las forman en otros países, lo que está pasando en Ecuador. Son varios los crímenes por los que investigan a los colombianos en países como El Salvador, Paraguay, Ecuador, Haití y Argentina, entre ellos estafa, extorsión, homicidio y préstamos gota a gota. Entre tanto, Ecuador sigue lamentando e investigando el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La Fiscalía sigue avanzando en el esclarecimiento de los hechos, mientras familiares del candidato exigen que se investigue si hubo negligencia, descuido o complicidad en este asesinato. En la recién audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía de Ecuador detalló 22 elementos de convicción de la escena del crimen. La autoridad identificó a los implicados como Adey Fernando García García, Andrés Manuel Mosquera Ortiz, Camilo Andrés Romero Reyes, John Gregory Rodríguez Góngora, José Neider López Citas y Julio Sosmin Castaño Alzate. La autopsia de Fernando Villavicencio confirmó que sufrió disparos a larga distancia y el informe balístico vinculó las balas calibre .223 a uno de los fusiles encontrados en los allanamientos a los 6 colombianos. Mientras las investigaciones por el magnicidio avanzan, aumenta la incertidumbre en el pueblo ecuatoriano. Ecuador está bastante preocupado, declararon estado de emergencia. De hecho, hay varios políticos que decían teníamos miedo de volvernos la Venezuela actual por la situación económica y nos volvimos fue la Colombia de los 80 porque los carteles y la inseguridad se tomaron el país. En el otro escenario, la zozobra ronda al partido político de Villavicencio, que aún no ha definido cuál será el candidato que los representará en las elecciones presidenciales que el candidato encabezaba. No solo han generado inquietud, sino también zozobra, porque nadie sabe quién va a ser el heredero de este movimiento. Aunque eran quintos en las encuestas, hoy en día, después de lo que pasó, podrían ser primeros fácilmente, pero no ha habido alguien que tome las banderas. Las pruebas que presentó la Fiscalía, las declaraciones de la viuda de Villavicencio y las implicaciones políticas trazan un exhaustivo proceso legal para esclarecer este magnicidio que marca la historia del vecino país.